Don Claudio Sánchez Albornoz, expresidente de la República Española en el exilio, regresa a España tras 40 años de ausencia. Al pisar España, dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas Cortes nuevas la suerte de España. Y basta. La desaparición física de Franco ha sido razón suficiente para que muchos de los viejos republicanos exiliados tras la guerra civil, que habían prometido no pisar tierra española hasta la muerte de Franco, decidan regresar a su patria. Pero otros permanecen aún fuera de España y no regresarán hasta tener la seguridad de que el régimen franquista va realmente a desaparecer. Y desde el exilio esperan anhelantes las primeras señales que les permitan realizar su sueño: poder volver a morir a España. Han transcurrido solo 5 meses desde la muerte de Franco y la aguda división que padece el gobierno es ya manifiesta. Los ministros reformistas mantienen públicamente sus compromisos democratizadores, pero el presidente Arias está sucumbiendo poco a poco a las constantes presiones de los ultras para que frene la reforma. A pesar de estas presiones, el gobierno va a intentar consensuar con el franquismo el proceso del cambio, y para ello se ha creado una comisión mixta compuesta por ministros y por consejeros del movimiento, que va a examinar los proyectos legales de reforma antes de ser enviados a las Cortes. Pero la primera vez que la comisión mixta se reúne para estudiar el borrador de la reforma que propone el gobierno, el presidente de ese gobierno, Carlos Arias, anuncia a los presentes que él se considera mandatario de Franco y de su testamento, y que mientras esté en la vida pública no será sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos. Yo creo que es que al presidente Arias, en todo aquel proceso, le pasaba que lo que le dictaba la cabeza, es decir, la reforma, se lo negaba el corazón en virtud de sus vinculaciones anteriores. Al referirse a la oposición, Arias declara que se dispone a luchar contra los enemigos de España, que han empezado ya a asomar su cabeza y que son una minoría agazapada y clandestina en el país. El estupor de los ministros es grande. Es evidente que ellos caminan en una dirección y que el presidente, incapaz de asumir y más de encabezar la reforma, desmiente con sus declaraciones la voluntad democratizadora del gobierno. La opinión pública está desconcertada. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Caídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco! ¡Presente! Entre el franquismo ultra reina una cierta satisfacción. El llamado búnker, que presiona a Arias para que no permita que se alteren las esencias del régimen, comprueba que cuenta dentro del gobierno con una buena baza: el atormentado presidente Arias. Pero los ultras tienen también un peso considerable en los centros del poder, y su influencia política, que ejercen, constituye una amenaza real para el futuro de la reforma. Evidentemente que suponían una amenaza. Esos ortodoxos estaban en las instituciones del régimen de Franco, estaban en la policía, estaban en los ejércitos, tenían influencia en el sector económico, no era una presencia menguada. En vista de que la resistencia de los inmovilistas está impidiendo al gobierno avanzar con la rapidez necesaria en el proceso de reforma, el rey toma la iniciativa. Convoca al Consejo del Reino en el Palacio de la Zarzuela y, por primera y última vez, preside su reunión. Franco nunca lo hizo.
El rey desea transmitirles un mensaje que indudablemente tiene otros destinatarios además de los presentes. El rey recuerda que a él corresponde la decisión final en los asuntos más importantes, que la voluntad del rey no puede en modo alguno suplantarse ni desnaturalizarse, y que si es necesario, el rey puede convocar un referéndum para llevar a cabo las profundas reformas, dice, que el país necesita. Es claramente una advertencia a quienes intentan impedir el cambio. Paralelamente y en sentido político completamente opuesto, don Juan Carlos se dispone a enviar otro mensaje. El destinatario esta vez es el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Don Juan Carlos está seriamente preocupado por la actitud hostil del líder comunista hacia la monarquía y hacia su propia persona. El rey considera que también la beligerancia de Carrillo complica sus propósitos de acometer la reforma y que los ataques del líder comunista dan argumentos a quienes, para impedir la evolución, agitan sin cesar la amenaza del fantasma comunista. Pero enviar un mensaje a Carrillo es muy arriesgado para el rey. Él es el jefe del Estado y Carrillo es el líder del Partido Comunista, ilegal en España y la bestia negra del franquismo que le acusa de ser el responsable de los actos más sanguinarios de la guerra civil. Sin embargo, es necesario conseguir que Carrillo cese en sus ataques. Hay que buscar el modo seguro de llegar a él y encontrar la persona adecuada para transmitirle el mensaje. Y se encuentra. Nicolae Ceausescu, presidente de Rumanía, es la persona. Don Juan Carlos le había conocido años atrás en Persépolis, cuando el Shah celebró el milenario del Imperio Persa. Ceausescu no aparece aún como el tirano implacable que luego demostró ser. En aquel entonces es el líder más moderado de los países de la órbita soviética y es un político mimado por Occidente. Pero Ceausescu tiene algo más que le hace particularmente interesante para el rey. El líder rumano proporciona importante ayuda económica a los comunistas españoles y mantiene frecuentes y cordiales relaciones con Santiago Carrillo. Está pues en inmejorables condiciones para transmitir a Carrillo el mensaje del rey. El rey recurre de nuevo a un amigo personal para encargarle la complicada misión de llegar en secreto y sin credenciales de ningún tipo hasta el presidente rumano. El rey me dijo un día: Manolo, vete a ver a Ceausescu. Yo no puedo darte ninguna cobertura, búscatelas como puedas, arréglatelas como puedas, y evidentemente si el tema sale mal, yo no te conozco de nada, ni puedo en ninguna forma salir a dar la cara por ti. Evidentemente el tema era difícil. Yo no soy un político, yo no tenía experiencia de misiones de este tipo, y busqué a través de amigos que tenía en París vinculados con el Partido Comunista y conocí al embajador de Rumanía. E inmediatamente, hechas las presentaciones y a solas, le dije: señor embajador, yo quiero ir a ver al presidente Ceausescu con un mensaje del rey. Le dijo: bien, yo tengo que reflexionar, espere usted unos días y yo le daré una respuesta. Al cabo de unos días me llamó y me dijo: tome usted un billete con destino a cualquier parte, con un equipaje de mano, y entonces, pasada la aduana, se situará usted en un kiosco de periódicos que está dentro del aeropuerto, que en aquel entonces era de Bourget. Se acercará una persona a usted y le conducirá al avión. Entregue usted su billete a esta persona, nosotros nos ocuparemos de deshacer el cómo iniciaba usted el viaje. Efectivamente, con el nerviosismo lógico, llegué, pasé la aduana en Le Bourget con mi equipaje de mano, me acerqué al kiosco y allí vino la persona correspondiente, me dijo: sígame. Y a través de unos pasillos me encontré frente a una furgoneta que me trasladó a un avión de grandes proporciones, modelo Ilyushin, 250 plazas. Y para asombro mío, las 250 plazas eran ocupadas únicamente por 6 personas. Un representante del Ministerio de la Presidencia de Rumanía y los demás supongo que policías.
Está claro que se trata de un vuelo especialmente fletado para el mensajero del rey de España. Llegados a Bucarest, Manuel de Prado es trasladado a una residencia fuertemente custodiada por policías y donde permanece retenido durante 36 horas. Finalmente, y rodeado de un pesado clima de secretismo y de recelo, es conducido a presencia del líder rumano. Le dije, este es mi mensaje. Su Majestad me dice que venga a verle porque quiere hacerle llegar a su amigo Santiago Carrillo que el Partido Comunista es un partido que tendrá la posibilidad de estar dentro del espectro general de los partidos políticos en España, pero que no admite de ninguna manera que siga tratándose la posibilidad de la evolución política con agresividad y tratando de que pierda credibilidad el futuro político de España. El rey tiene el convencimiento de que España no es un país comunista y que el Partido Comunista, en la clandestinidad, en la ilegalidad, será un partido que se potenciará y por eso no es bueno que eso suceda. Pero no había que buscar un plazo en el tiempo y el rey no podía comprometerse a nada. Podría ser 1 año, 2 años, lo que fuera necesario, hasta que las primeras formaciones políticas y las instituciones quedaran definitivamente consolidadas. Y que él lo que sí se compromete es a pedir a esas instituciones, a ese gobierno democrático, el que pueda considerarse la posibilidad de legalizar el Partido Comunista. De vuelta a su habitación, los agentes de seguridad descubren que Manuel de Prado ha grabado la conversación en un magnetófono que llevaba oculto. Le requisan la grabación y le mantienen 2 días retenido e incomunicado. A los 2 días volvieron nuevamente, no me devolvieron la cinta, me metieron en un coche, me llevaron al aeropuerto y de allí volé a Ginebra en un vuelo regular, ya no en un avión del gobierno. Llegué a Ginebra e inmediatamente en el aeropuerto llamé a Su Majestad por teléfono, que estaba lleno de intranquilidad porque lógicamente pensaba, este hombre vestido de lagarterana no vuelve ya nunca más. Semanas después, Santiago Carrillo acude a Bucarest, donde Ceausescu le transmite el mensaje. Voy a Bucarest y en una entrevista Ceausescu me muestra un texto que yo deduzco en ese momento que es una nota verbal, diplomática, en el que don Juan Carlos le ruega, sabiendo la amistad que le une conmigo, que me hagas saber que en España se va de verdad hacia un sistema democrático, pero que la legalización del Partido Comunista no será posible por lo menos en 2 o 3 años, porque hay todavía muchas resistencias a ese paso. Yo le doy la nota y, como es lógico, mi respuesta a Ceausescu es que no hay nada que hacer, que nosotros vamos a exigir nuestra legalización junto con la de los demás partidos y que además no consideraremos que hay democracia en España si se nos excluye de la legalización. Carrillo sí es sensible, en cambio, a la petición de moderación que se le ha transmitido. A partir de entonces, admitirá en sus declaraciones públicas la posibilidad de que la democracia en España pueda llegar de la mano del rey. La oposición democrática española alcanza por fin un acuerdo de unidad a finales de marzo. On nous disait, vous êtes incapables de vous unir. Jamais l'opposition espagnole ne sera unie. Eh bien, nous sommes unis. Los 2 grandes organismos de oposición, Plataforma de Convergencia Democrática y Junta Democrática, se disuelven para crear un organismo unitario, Coordinación Democrática, conocida popularmente como Platajunta. En París se celebra la segunda presentación pública de la Platajunta. Semanas antes,
la policía había impedido en Madrid el acto de presentación en España. El acuerdo supone el fortalecimiento de todas las fuerzas democráticas frente al sistema. Pour caractériser l'état de l'opinion publique aujourd'hui en Espagne, je pense qu'on peut dire que l'immense majorité de notre peuple, 90 ou 85% des Espagnols, sont aujourd'hui d'accord pour un changement démocratique. Les forces ultra... A pesar de sus indudables ventajas políticas, este acuerdo de unidad ha obligado a hacer importantes concesiones a los partidos. En la Junta Democrática, por ejemplo, el Partido Comunista, que había venido basando su estrategia en la ampliación de las bases sociales, con la incorporación de todo demócrata, estuviera o no afiliado a un partido, tiene que renunciar a esa estrategia y someterse a la exigencia del Partido Socialista de dar protagonismo exclusivo a las fuerzas políticas organizadas. Los grupos sociales, dicen los socialistas, han cumplido ya su papel. Esta es la hora de los partidos. Politización de nuestro pueblo, c'est organisation politique et syndicale, il passe au premier plan de la lutte. Ce secteur professionnel, ce secteur populaire, ce secteur de base sociale sont rassemblés dans la coordination démocratique avec voix mais sans vote. Ici, la direction de coordination démocratique corresponde d'une manière pleine à parti et à syndicat avant tout. Lo único serio que se podía hacer era poner de acuerdo en un mínimo para todos, en una exigencia común a todos, a las fuerzas políticas que en definitiva serían las que tendrían que tener después un juego democrático en el país. En aras de ese mínimo común denominador, el Partido Comunista modera no solo su lenguaje, sino también sus exigencias políticas. Pero no son concesiones a cambio de nada. Los comunistas, que se temen muy seriamente y con motivo, que pueden quedar aislados de la vida política porque el gobierno tiene el propósito de dejarles fuera por ley del proceso hacia la democracia, han conseguido un beneficio político de extraordinario valor. En el documento de unidad, los miembros de la Platajunta exigen del gobierno la legalización de todos los partidos políticos sin exclusiones, es decir, la oposición asume públicamente el compromiso de unir su destino político al destino del Partido Comunista. Esta es una apuesta política muy arriesgada para la oposición no comunista, pero también es un serio golpe para el gobierno. El acuerdo de la oposición deshace por completo los planes de Manuel Fraga, autor principal del proyecto de reforma política. El propósito de Fraga era hasta ese momento el de incluir hasta a los socialistas, pero de ningún modo a los comunistas, en un compromiso para la reforma. El documento unitario de la Junta es considerado por Fraga como una provocación y responde a ella con contundencia. Fraga dijo que había habido unos documentos que demostraban que la Platajunta estaba en una situación revolucionaria y que había dado su apoyo a determinados movimientos que había habido en la calle y que no querían de ninguna manera la democratización y que en vista de eso pensaban meter en la cárcel a la Platajunta. Yo me opuse, dije que era un disparate, que aquello daba una mala imagen y que debía oponerse cualquiera que tuviera sentido común. Él insistió y al final dijo esa frase famosa: hasta el 1 de mayo esos son míos. El 29 de marzo la policía detiene a los 6 representantes de Coordinación Democrática que se disponían a presentar ante los medios de comunicación el manifiesto político de la oposición unida. Fraga está decidido a mantener en la cárcel a varios de los detenidos hasta que pase el 1 de mayo, fecha en la que el ministro supone que la izquierda va a intentar una acción de masas de gran envergadura para debilitar al gobierno. Bueno, a nosotros nos pareció que el 9 de mayo iba a ser el momento decisivo y que valía la pena de que en ese momento pues terminase ese periodo de agitación irresponsable con que sin duda ninguna los rupturistas, y a pesar de que había algunos amigos míos personales, pues decidí que el día 1 de mayo lo pasaran a la sombra y después volviesen a tomar el sol y no pasó nada.
No todos los detenidos pasan a la sombra el 1 de mayo. Fraga pone en libertad inmediatamente después de su detención a los 2 representantes socialistas, Luis Solana y Raúl Morodo, pero al abogado independiente Antonio García Trevijano y a los 3 representantes comunistas, Marcelino Camacho, Nazario Aguado y José Álvarez de Ronsoro, los mete en la cárcel. Las detenciones se producen con la oposición incluso de una parte del gobierno. Varios ministros consideran que la medida, además de innecesaria, es inoportuna, porque va a radicalizar a la oposición y la va a alejar de un posible acuerdo sobre la reforma. Inmediatamente se convoca en Madrid una manifestación en protesta por las detenciones, que es reprimida duramente por la policía. La oposición descalifica las promesas democratizadoras del gobierno y reclama una vez más la amnistía, con un argumento que viene repitiendo desde hace meses. Mientras se siguen abriendo las puertas otra vez de la cárcel para nueva gente, no habremos conseguido nada. La amnistía lleva implícita la palabra libertad. La oposición reclama del gobierno el reconocimiento formal y explícito de que los militantes de partidos no son unos delincuentes y de que los delitos de opinión por los que se les persigue no van a ser nunca más considerados como tales. Este es el sentido que se da a la exigencia de una amnistía. Los reyes de España visitan Andalucía. Es el segundo viaje de su reinado. En esta ocasión, don Juan Carlos y doña Sofía han decidido romper las barreras de seguridad que siempre separan a los gobernantes de los gobernados. Quieren, explica el rey, conocer realmente de cerca a los españoles. You really have that personal contact, you see their faces, you see the meaning of their words, and you really have an idea, and a proper idea of what the country needs, what they feel, and what the people want, or what they want us to achieve as King and Queen of Spain. Este cambio en las relaciones entre el jefe del Estado y el pueblo incluye un nuevo lenguaje de palabras improvisadas con un talante cercano, desconocido hasta ahora. La reina y yo os agradecemos muchísimo este recibimiento y sobre todo esta lealtad que nos demostráis al estar aquí todos unidos. Pero el entusiasmo popular que despierta la actitud de los reyes es directamente proporcional al riesgo que corren cuando, pulverizado ya todo esquema de protección, ambos quedan confundidos entre la multitud. Riesgos aparte, parece un poco más evidente cada vez que los españoles desean depositar en el rey su esperanza de futuro. A estas alturas del año, la vida política española está dominada por la fuerte resistencia franquista a una evolución rotunda hacia la democracia y por la presión de la oposición, unida y solidaria con el Partido Comunista, en favor de un cambio democrático sin ambigüedades. En medio, un gobierno dividido y atrapado en su propia estrategia de intentar pactar el proyecto de reforma justamente con quienes se oponen al cambio, es decir, con los franquistas, y no negociarlo ni pactarlo con quienes están luchando precisamente por conquistar la democracia, es decir, con la oposición. En opinión de muchos y también del rey, un acuerdo con la oposición resulta imprescindible para el éxito de la reforma. Pero el presidente Arias se niega categóricamente a mantener contacto alguno con los líderes de la oposición, ni siquiera con los más moderados, porque, argumenta, Franco tampoco los hubiera recibido. La prensa acusa ya abiertamente a Carlos Arias de estar obstaculizando el proceso de cambio. El rey está preocupado. Considera que el gobierno no está avanzando con la rapidez necesaria y teme que la opinión pública, particularmente la prensa y la oposición, se impacienten en exceso
y la situación acabe por desbordarse. Don Juan Carlos hace entonces dos movimientos. Por un lado, y en un intento por evitar el distanciamiento definitivo de la oposición, recibe a algunos líderes de la oposición moderada, cristianodemócratas y socialdemócratas, a los que Arias se ha negado a recibir. Por otro lado, inspira un artículo publicado en la revista norteamericana Newsweek que constituye una descalificación total de la actitud política del presidente del gobierno. El autor del artículo es un conocido periodista que acaba de ser recibido por el rey en el Palacio de la Zarzuela, y dice cosas como estas. El rey de España está seriamente preocupado por la resistencia de la derecha al cambio político. Piensa que ha llegado el momento de las reformas, pero que el presidente Arias ha demostrado más inmovilismo que movilidad. En opinión del rey, Arias es un desastre total que se ha convertido en abanderado del búnker. Pero lo que más preocupa al rey es que la política de Arias, más bien la no política, está polarizando la vida española y poniendo tanto a la derecha como a la izquierda en contra del gobierno. El artículo comenta también que don Juan Carlos se molestó profundamente tras conversaciones mantenidas recientemente con dirigentes cristianodemócratas y socialdemócratas, quienes le dijeron que la paralización por parte de Arias de la vida política española les había dejado sin otra alternativa que la de cerrar filas con los comunistas. El contenido de este artículo, nunca desmentido por la Casa del Rey, hubiera sido suficiente como para provocar la fulminante dimisión de Arias. Pero eso no se produce. Es más, días después, el 28 de abril, el presidente del gobierno se dirige al país por televisión para acallar rumores y también para hacer pública profesión de fe en la reforma. Han llegado a aventurarse respuestas disparadas en las más diversas direcciones. Crisis de confianza, discrepancias en el seno del gobierno, enfermedades imaginarias, cansancio, agotamiento, en fin. Ahora, cuando la confusión se hace muy espesa y la subversión más osada, he creído llegado el momento de dirigirme a todos vosotros. Creo en la absoluta necesidad de la reforma. Aquí y ahora quiero dejar constancia de que la reforma ha comenzado ya. A pesar del claro compromiso reformista de su discurso, Carlos Arias no puede evitar el referirse en tono insultante a la oposición, a la que, en el caso del Partido Comunista, declara su abierta hostilidad. Sabemos que el comunismo internacional no ha olvidado su derrota en nuestro suelo y que busca afanosamente el momento del desquite. Sabemos que detrás de la reconciliación que dice promover se encuentra el insaciable rencor y que esa libertad tan falsamente proclamada es la antesala de la tiranía. El presidente Arias no ha informado a sus colegas de gobierno del contenido de su discurso, pero es que, inexplicablemente, tampoco ha informado al rey. Don Juan Carlos ha recibido la intervención de Arias después de haber sido grabada y tan solo unas horas antes de que el discurso fuera emitido por televisión. El insólito gesto del presidente del gobierno evidencia hasta qué punto resulta ya imposible su entendimiento con el rey. Para entonces el rey ha tomado ya la difícil decisión política de prescindir del presidente Arias. No de cesarle, porque cesar a Arias es legalmente imposible. Por ley orgánica ha sido designado presidente por 5 años y solo ha cumplido 2 años y medio en el cargo. Su apartamiento de la presidencia solo puede resolverse si él acepta presentar su dimisión al rey. Pero de momento, Arias se muestra públicamente dispuesto a agotar su mandato. Sabéis que mientras el rey me honre con su confianza y aprecio, no desmayaré en servirle y serviros con inquebrantable lealtad y total entrega, porque así sirvo a mi patria. Muchas gracias. Arriba
Esta escena insólita en la España de 1976 tiene lugar en Madrid en el mes de abril. Es el Congreso de la Unión General de Trabajadores, UGT, el histórico sindicato socialista. El Congreso, que se celebra en España por primera vez desde hace más de 40 años, ha sido autorizado tácitamente por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, bajo el eufemismo de reunión de estudios sobre asuntos sindicales. Es evidente que había que empezar a la apertura con hechos. Se pidió una autorización, se sabía lo que corría, muchas personas no estaban de acuerdo con ello. Naturalmente los que hicieron aquel congreso se sintieron obligados a decir algunas cosas exageradas. Yo me acuerdo, la gente que vino fuera, yo había estado en Baja en Londres, nunca vi a nadie levantar un puño izquierdo. Había unos diputados laboristas entusiastas que lo levantaban como en julio del 36, bien, pero al final fue el comienzo de una apertura efectiva, que no es verdad que no empezara entonces, empezó entonces, y realmente esa fue una de sus muestras. Se inicia un congreso que para el trabajador español ya puede considerarse histórico. Sin autorización expresa de la autoridad gubernativa, sin intervención en los actos, sin ninguna facilidad por el sistema, como una conquista de la clase obrera por su libertad, se abren las sesiones. Con la solicitud de autorización de este Congreso, aunque encubierto con una denominación más suave, la UGT ha jugado la baza de poner públicamente a prueba las declaraciones democratizadoras que el gobierno prodiga en el extranjero. Con su celebración, el Congreso de UGT plantea al gobierno los límites de su propia tolerancia y lo enfrenta no ante la reforma, sino ante sus consecuencias. Esto prueba además hasta qué punto están interrelacionadas la conquista de parcelas de libertad a todos los niveles. En efecto, el derecho arrancado a por nuestra Unión General de Trabajadores al celebrar su congreso en Madrid permite a su vez a los periodistas avanzar un paso en su lucha por la libertad de expresión, informando de forma amplia y correcta sobre un acontecimiento que traspasa la legalidad misma del sistema. Ante la presencia de casi 100 invitados extranjeros, 600 delegados en representación de más de 6.000 militantes de UGT han llegado de toda Europa para celebrar emocionadamente el que es para la inmensa mayoría su primer congreso en España. Este es una constatación más de cómo la clase trabajadora está conquistando en su práctica diaria las libertades, de cómo la clase trabajadora está imponiendo el derecho de reunión, de cómo la clase trabajadora está imponiendo el derecho a asociación sin esperar a que éste sea reconocido legalmente. A la unidad sindical por la libertad es el lema de este 30 Congreso en el que la UGT defiende la unidad de acción con el resto de las organizaciones sindicales únicamente para conseguir un objetivo concreto: la ruptura sindical, el desmantelamiento del sindicato vertical franquista. UGT rechaza en sus conclusiones la idea de unidad sindical total del tipo de la defendida por el ministro de Relaciones Sindicales, el reformista Martín Villa, y también, aunque por otros motivos, defendida por Comisiones Obreras, controlada por el Partido Comunista. Entre nosotros no puede existir otra competencia que a la de aportar el mayor esfuerzo para la emancipación de los trabajadores, en la conquista de la libertad para todos los españoles, en la perspectiva de la construcción de una sociedad nueva que elimine la explotación del hombre por el hombre y aúne la democracia política con la económica y social. Por eso no tenemos vacilación al exclamar: ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la Unión General de Trabajadores! En cumplimiento de lo estatuido por la organización, los delegados con voto representativo de sus federaciones depositan este en la urna. Una urna materialmente pobre en su confección, pero plena de valores en lo que a ideales representa. En esa modesta caja de cartón están contenidas las libertades que propugna la Unión General de Trabajadores. Libertad de sindicación, libertad de expresión y libertad de la clase trabajadora a escoger y defender su propio destino. La última y definitiva conclusión, a la que no podría faltar jamás un comicio de esta naturaleza sin que de nuestras gargantas salieran las estrofas de la Internacional.
El Congreso de la UGT en Madrid es, en ese momento, más que un acto sindical, un acontecimiento político de la máxima envergadura que produce gran inquietud y aumenta la irritación del franquismo ortodoxo hacia unos ministros del gobierno capaces de tolerar que 800 personas, en pie y con el puño en alto, entonen la internacional en plena capital de España sin que la policía intervenga de inmediato para detenerles. Pero también es, para los miembros de UGT y para la oposición en general, el emocionante y esperanzador día en que empieza a ser posible lo que hasta entonces estaba prohibido. El 30º Congreso de la Unión General de Trabajadores, primero que se celebraba en España desde el año 1932, quedó clausurado el 18 de abril de 1976. Llovía en Madrid, pero el sol brillaba con fuerza en los ojos y en los corazones de todos cuantos participaron en este Congreso histórico. A diferencia del presidente Arias, el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, sí celebra conversaciones con distintos grupos de oposición, a quienes informa del escenario político que dibuja para el futuro su proyecto de reforma. Yo vi a todo el mundo, menos a los grupos comunistas, con los que entonces no tuve contacto, no había llegado el momento. Pero es lo cierto que tuve contacto con todos los demás. Y la verdad es que en su conjunto, el único problema era que pasaba con la historia aquella famosa del loco que le prestó a otro la guía de teléfonos diciendo que era una novela, y al día siguiente le dijo, bonita novela, pero demasiados personajes, aparecían por todas partes sedicentes grupos de la oposición. Pero en su conjunto, la verdad es que todo el mundo quería participar con condiciones, como es natural. La víspera del 1 de mayo, el líder socialista Felipe González y el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, se entrevistan en Madrid. El encuentro se produce después de que Felipe González se haya venido negando reiteradamente a celebrar conversaciones con distintos miembros del gobierno. La cita es el 30 de abril, a la hora de la cena, en casa de Elena Arnedo y Miguel Boyer, ambos militantes socialistas. El ministro acude a la cita con la intención de explicar al joven líder socialista las posibilidades políticas de su programa de reforma que, en su opinión, hará posible que en un futuro más o menos lejano el propio Felipe González pueda llegar un día a ser presidente de gobierno. Durante la cena, Fraga expone su programa y González el suyo, que contiene las condiciones mínimas en materia de libertades y derechos políticos que la oposición exige para que se produzca un auténtico cambio democrático. Bueno, como es natural, él forzaba las propuestas y las bazas en aquel momento, pero de allí se salió con el acuerdo de autorizar al día siguiente la fiesta en el cementerio en honor a Pablo Iglesias, y también del Partido Socialista no jugaría fuerte en la batalla que estaban dando otros grupos en aquel momento para llevar al gobierno, cosa que no consiguieron. Creo que fue una útil conversación. Pero no hay aproximación en lo fundamental. Los socialistas salen del encuentro con la convicción de que no hay nada que hacer porque el ministro no ha ido a negociar su programa, sino a ofrecerles un campo político en el que pueden entrar o no, pero cuyas reglas de juego han sido fijadas previamente y son además innegociables. La nula posibilidad de negociación que Fraga concede a la oposición democrática sobre su proyecto de evolución política explica en buena parte el fracaso de ese primer intento de reforma. En definitiva, aquello fue una reforma que, aparte de otras dificultades, era una reforma absolutamente, no solo desde el régimen anterior y desde el gobierno, que eso a mí me parece bien, en definitiva es lo que hicimos luego en el gobierno presidido por Adolfo Suárez, sino una reforma en absoluto pactada ni dialogada con la oposición. Era una reforma impuesta. El primer 1 de mayo, después de la muerte de Franco, se celebra en toda España con muy escasas manifestaciones obreras. En evitación de una posible acción masiva contra el gobierno,
el ministro de la Gobernación ha ordenado el máximo despliegue policial. Las fuerzas de orden público copan literalmente las ciudades españolas, donde han sido prohibidos todos los actos de los trabajadores y donde, en algunos casos, han sido detenidos previamente los líderes obreros. Sin embargo, el gobierno, fiel a su política intermitente de tolerancia y represión, permite durante más de 2 horas la concentración que los comunistas celebran en la Casa de Campo de Madrid. El Partido Comunista está esforzándose entonces por conquistar ante el país una imagen de credibilidad democrática, porque su máxima preocupación continúa siendo el riesgo evidente que corren de quedar excluidos de la empresa democratizadora. Y no cesan de advertir que su participación será imprescindible para la estabilidad del proceso. Todo el mundo lo sabe y lo estamos pregonando ahora. La democracia no se hará sin nosotros. La democracia no se hará sin el Partido Comunista. Hacer el país no es fácil. Ha tardado años en prepararse. A fondo. Ha tenido que reunir hombres y medios. Y ahora sí, el país empieza mañana. Hacer el país no es fácil. Porque en el país no todos piensan igual. El País, diario independiente de la mañana. El 6 de mayo de ese año 76 sale a la calle un nuevo periódico, El País, diario liberal e independiente, cuya aparición se ha retrasado varios meses a causa de las resistencias políticas del antiguo régimen. Semanas antes se publica en Barcelona el diario Avui, el primer periódico en lengua catalana que sale a la calle desde la Guerra Civil. Avui pretende financiarse con pequeñas participaciones de los ciudadanos. Durante todo este tiempo histórico, la prensa española está ejerciendo una influencia determinante en la vida política del país. Junto a los diarios tradicionales, que siguen apoyando el franquismo en sus distintas gradaciones, ha aparecido una serie de publicaciones, sobre todo semanarios y revistas mensuales, que en su mayoría defienden la apertura hacia la democracia y ejercen de hecho, y en medio de grandes dificultades, el derecho a la libertad de expresión. La prensa, que desde 1974 empezó a abrir brecha en el camino hacia la democratización del país, es por entonces, y lo será aún más en el futuro, una fuente incesante de información de la auténtica realidad nacional, al margen de las pretensiones oficiales, y un elemento muy valioso en la creación de algo inexistente hasta el momento, la opinión pública. Bueno, yo creo que el papel de cierta prensa, no del resto de la prensa que estaba perfectamente controlada, la diaria, la prensa diaria, las radios, etcétera, yo creo que fue capital, que si no aquí no ocurre. Pero no ocurre, no hubiera sido posible. Una de las grandes cosas que separan nuestro país de las transiciones soviéticas es precisamente que existe una prensa medio libre, que fue señalando el camino y que fue enseñando a los protagonistas de la etapa siguiente. Habían salido todos en las páginas de nuestros periódicos y todos habían dicho lo que iban a hacer, con lo cual los ciudadanos sabían a quién votar, si estaban ahí, y sabían lo que iba a hacer. Yo creo que fuimos el microcosmos en el cual se jugó el papel, se vio la España de después, y se vio en el papel escrito. También en materia de costumbres se está produciendo un vuelco espectacular que la prensa, el cine y el teatro encabezan. Hermanos celtibéricos, ¿tienen ustedes la necesaria y suficiente formación moral para ver estas imágenes de pecado? ¿No? Pues ¡hala! ¡Al cine de enfrente, que es apta! No, por favor, no hagan eso. No. ¡Vístanse! No lo haremos. Materialmente pulverizados los códigos morales imperantes hasta el momento, aparece lo que se llamó el boom del sexo, la explotación del negocio nuevo de la carne redescubierta, la profusa utilización del desnudo, solo el femenino. ¡Salga y véanos bien! Y se produce también, y por primera vez, la trivialización de determinados valores institucionales y espirituales que siempre habían sido en España intocables e intocados. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El pueblo americano! ¡Que compra! ¡El mejillón hispano! ¡Well, very, very well! Estas son las nenas de Mejilloneras Redondo. ¡Welcome!
Y dijo el profeta Isaías, hasta el interior de tu propia morada llegará el enemigo tomando forma de pecado. Ah, ¿que ustedes no son los del asunto del mejillón? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí inmediatamente! Excuse me, baloneras, a la rue. ¡Pero qué estupidez! ¡Os dije el salón del fondo! Oiga, sin faltar, que nos largamos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, nenas, a los americanos! Perdonen, perdonen. Cuando uno abre la mano... Montejurra. 2 muertos y varios heridos se van a producir ese domingo 9 de mayo. Esta vez, en la tradicional conmemoración que cada año recuerda en la cumbre del Montejurra, cercano a Estella, una de las victorias carlistas sobre los liberales, ha hecho su aparición un nuevo bando carlista. Lo encabeza Sixto de Borbón, de ideología ultraderechista y que aparece rodeado de conocidos activistas de extrema derecha. Algunos van armados. En una oscura operación bautizada por la prensa ultra como la Reconquista de Montejurra, diversos grupos de extrema derecha han decidido apoyar a don Sixto contra su hermano Carlos Hugo de Borbón, presidente del Partido Carlista, fundador de la Junta Democrática junto al Partido Comunista y pretendiente al trono de España. Piensan que pueden acabar políticamente con ese carlismo de izquierdas que Carlos Hugo representa. Los enfrentamientos comienzan en la explanada del monasterio de Irache. Suena el primer disparo. Uno de los ultras que forma la comitiva de Sixto de Borbón ha sacado una pistola y ha disparado a menos de 2 metros, casi a bocajarro, contra uno de los partidarios de Carlos Hugo. Aniano Jiménez ha caído herido de gravedad. Morirá días después en el hospital. La policía y la Guardia Civil, presentes en los hechos, no intervienen para detener al autor de los disparos. Cumplen órdenes, según explican a los presentes. La ascensión a la cumbre se inicia de todos modos con el tradicional Vía Crucis. El presidente del Partido Carlista, Carlos Hugo de Borbón, y su esposa, la princesa Irene de Holanda, suben la ladera rodeados por sus partidarios que, como cada año, convierten la celebración carlista en una manifestación contra el régimen. Los partidarios de su hermano Sixto han tomado la cumbre desde la noche anterior y esperan. A 50 metros de la cumbre se oyen nuevos disparos. De la cima del Montejurra empiezan a bajar los heridos. Todos presentan heridas de bala. Uno de ellos, el joven de 18 años Ricardo García Pellejero, está ya muerto cuando es bajado en camilla por la ladera del monte. Las fuerzas de orden público siguen sin intervenir. El acto carlista ha terminado en una tragedia, pero los autores de los disparos abandonan el lugar sin ningún problema y regresan tranquilamente a sus casas. Esa misma tarde, en Pamplona, los responsables del Partido Carlista no dudan en acusar directamente al gobierno de estar detrás de lo sucedido. Nota oficial de la Junta de Gobierno del Partido Carlista. Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y 4 heridos graves de bala es el gobierno. Nosotros esperábamos que no se produjesen los hechos terroristas que se han producido, porque
aunque teníamos informes directos y muy ciertos de que durante una semana se estaba incubando a través de medios y ayudas directamente de organismos oficiales, en esa semana en Irache, donde había hombres que estaban practicando y ejerciendo la acción terrorista, lo estaban incubando, no creíamos que fuesen capaces de llegar a estas últimas consecuencias. Nunca llegó a establecerse la identidad de los responsables últimos de la tragedia de Montejurra. Sixto de Borbón es expulsado de España por el gobierno antes de que el juez pudiera siquiera interrogarle. Los presuntos autores de los disparos son procesados, pero obtienen a los 7 meses la libertad provisional y más tarde se benefician de los efectos de la amnistía. El juicio no llega a celebrarse nunca porque el último juez del Tribunal de Orden Público cierra el sumario del caso. Así que los únicos resultados evidentes sobre los sucesos de Montejurra son estos: que el carlismo queda aniquilado como fuerza política en España y que el gobierno queda tocado para siempre por la sombra de la duda sobre su grado de complicidad en aquellos sangrientos sucesos. Ruego silencio a los señores procuradores. Los primeros proyectos de ley del paquete de reformas del gobierno están ya a punto de llegar a las Cortes. Previamente, el presidente de las Cortes, Fernández Miranda, ha establecido un nuevo sistema para tramitar esas leyes, el procedimiento de urgencia, que va a permitir que los proyectos se discutan en el Pleno y se voten en 25 días máximo. Con esta medida, Fernández Miranda trata de impedir que el búnker bloquee meses y meses los proyectos reformistas sometidos a interminables discusiones bajo el pretexto de su perfeccionamiento. El presidente de las Cortes se enfrenta así a la resistencia de los procuradores inmovilistas. Por expectación no queda. Por expectación no queda. Alguno de los señores procuradores que ha tenido la amabilidad de dirigirse a mí por escrito y cuyos trabajos me han servido mucho para la meditación y preparación de esta reunión informativa, afirmaba, no sé si con un concepto positivo o más bien de crítica, que en el fondo de este procedimiento de urgencia había una decisión política. Evidentemente sí. El procedimiento de urgencia solamente se justifica en la situación actual si se parte del concepto de que las Cortes quieren la reforma. Están dispuestas a colaborar con el gobierno en la reforma, pero no pretende de ninguna manera poder utilizar como obstrucción procedimientos inadecuados. No basta, pues, que el gobierno cumpla el calendario de su programa político. Es necesario que ese calendario en ninguna manera pueda aparecer obstaculizado por el ritmo del trabajo de las Cortes. Perdida ya su antigua docilidad política, un centenar de procuradores hace un último intento de resistencia y envían al presidente de las Cortes una carta, que hacen pública, en la que se critican las pretensiones reformistas del gobierno y el trámite de urgencia que se les acaba de imponer. Entre los franquistas empieza a cundir la alarma ante un proceso político en el que todavía influyen, pero que sienten que se les va a acabar escapando de las manos. La irritación de los franquistas sube de grado el día 20 de mayo. Se cumplen 6 meses de la muerte de Franco y el gobierno ha prohibido una concentración convocada en la Plaza de Oriente en recuerdo del general. Tampoco ha autorizado una manifestación con el mismo propósito. Muchos deciden entonces acudir a título individual al Valle de los Caídos, donde se celebra una misa en memoria de Franco. Las manifestaciones públicas de los franquistas siguen siendo tan explícitas como siempre, pero son cada vez más tensas. El 2 de junio los reyes de España llegan a Washington en visita oficial. Al descender del automóvil,
Los monarcas fueron cordialmente recibidos por el presidente Ford y su esposa. El viaje a América de los Reyes se ha iniciado en la República de Santo Domingo, pero es la visita a Estados Unidos la que va a resultar de capital importancia política para España, porque es allí donde el rey va a enarbolar pública y solemnemente la bandera del cambio. Tras la recepción oficial de la mañana, el acto más importante está programado para el mediodía. Será la sesión solemne del Congreso de los Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes en reunión conjunta van a recibir al rey. Mr. Speaker, the King of Spain. La visita de los reyes se ha producido con ocasión del segundo centenario de la independencia de Estados Unidos. Pero es también la mejor oportunidad para que el mundo democrático pueda escuchar y observar de cerca al joven rey de España y pueda sobre todo conocer su talante y sus propósitos para el futuro político de su país. Los anfitriones norteamericanos del rey extreman su cordialidad al recibirle en el Capitolio. Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor, to present to you the sovereign leader of a great and friendly nation, His Majesty Juan Carlos I, the King of Spain. Mr. Speaker, Acting President, members of Congress. Don Juan Carlos pronuncia un importante discurso dirigido a los presentes, pero sobre todo al pueblo español, en el que los párrafos claves de su intervención son estos. La monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política, sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La corona ampara a la totalidad del pueblo y a todos y cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles el imperio de la justicia. La monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno según los deseos del pueblo libremente expresados. Se puso en pie la cámara y le hizo una ovación de casi 2 minutos, cosa que le emocionó al rey hasta casi hacerle saltar las lágrimas. Y ahí se quedó el mensaje. El compromiso histórico del rey de España con la democracia plena, como la del resto de los países occidentales, queda confirmado ante los representantes parlamentarios del país democrático por excelencia. Pero por esa misma razón, el discurso de don Juan Carlos supone también la descalificación rotunda de la política de reticencias seguida por el presidente Arias. Y en Madrid hubo división de opiniones y los elementos franquistas les pareció que era un discurso atrevido, innecesario, etcétera. Hicieron una verdadera campaña contra él. Y fue, yo creo, uno de los grandes aciertos de la puesta en marcha y de la botadura de la monarquía en el mundo internacional. Aunque la oposición democrática se mantiene moderadamente escéptica ante el mensaje del rey, a la espera de que convierta cuanto antes sus palabras en hechos, el viaje se salda con un éxito total que consolida la imagen de don Juan Carlos dentro y fuera de España como conductor indudable del proceso hacia la democracia.
9 de junio. El mecanismo de la reforma ya está en marcha. El 25 de mayo se ha aprobado sin problemas la ley de reunión. Dentro de unas horas se va a someter a votación la ley de asociación política, obra de Manuel Fraga y su equipo, pero que va a ser defendida, sin embargo, por el ministro del movimiento. En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Procurador y Ministro, don Adolfo Suárez. Los españoles van a escuchar por primera vez en esas Cortes no solo un lenguaje nuevo y unos nuevos argumentos, sino una visión de la vida española que se corresponde perfectamente, esta vez sí, con la auténtica realidad, con la que todos conocen. Señor presidente, señores procuradores, ayer se recordaba en esta Cámara que hace menos de una semana Su Majestad el Rey definía el horizonte de nuestra convivencia como una monarquía democrática en cuyas instituciones habrá un lugar holgado para cada español. Creo que en este día de hoy, que de alguna manera puede pasar a la historia política de la nación, a nosotros nos corresponde el alto honor y la grave responsabilidad de avanzar decididamente hacia esa meta. El punto de partida está en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad. Si contemplamos la realidad nacional con una mínima sinceridad, hemos de convenir que además de ese pluralismo teórico, existen ya fuerzas organizadas. Nos empeñaríamos en una ceguera absurda si nos negásemos a verlo. Esas fuerzas, llámense partidos o no, existen como hecho público, se ven en los medios de comunicación, están presentes en los niveles intelectuales y en la base trabajadora e influyen incluso en las organizaciones más típicamente profesionales. Una legalidad que permaneciese pasiva ante ellas, sin combatirlas ni legalizarlas, simplemente ignorándolas, se parecería demasiado al Estado liberal del siglo XIX. El Estado debe ser neutral ante los partidos si quiere ser justo, pero no puede desconocer su existencia. No se pueden hacer verdaderas declaraciones de libertad política si los derechos de reunión, expresión, manifestación y asociación solo están proclamados en normas constitucionales, pero no tienen la garantía última de su ejercicio. ¿Es que acaso no existe, incluso a nivel popular, un mínimo acuerdo tácito respecto al cambio sin riesgo, a la reforma profunda y ordenada, al pluralismo político, a una Cámara elegida por sufragio universal, a la existencia de unos grupos políticos que canalicen la participación ideológica, a las libertades públicas de expresión, reunión y manifestación, a un sistema económico que armonice la fuerza creadora de la iniciativa privada con unos mayores niveles de justicia mediante la óptima socialización de los resultados del desarrollo? Estamos intentando interpretar lo que el país quiere. Por eso las disposiciones que elabora el Gobierno y que deliberan y aprueban estas Cortes no son un trágala para nadie ni una pura arbitrariedad. Son un intento serio y riguroso de, reconociendo y aceptando las tensiones políticas reales existentes en el país, crear las bases técnicas y jurídicas que hagan posible con la mayor urgencia los acuerdos expresos y formales, pero tenemos que reconocer que solo después de las elecciones existirán interlocutores válidos y sujetos legitimados. Cuando tantos intérpretes surgen para la voz del pueblo, es lógico y es urgente que nos apresuremos a escuchar la voz real del pueblo que la tiene y que quizás sea muy diferente de cómo pensamos. En nombre del Gobierno, os invito a que, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda racional de hacer posible el entendimiento por las vías pacíficas. Este pueblo nuestro pienso que no nos pide milagros ni utopías. Creo que nos pide sencillamente que acomodemos el derecho a la realidad, que hagamos posible la paz civil por el camino de un diálogo que solo se podrá entablar con todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas. A todo eso os invito. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. Ha sido un discurso brillante. En opinión del ministro de Exteriores, Suárez acaba de decir lo que Carlos Arias tenía que haber dicho 6 meses atrás.
La vía para apartar a Arias de la presidencia ha quedado abierta, aun cuando todos, incluido el interesado, no sepan aún que el retrato del futuro presidente de gobierno ya tiene rostro en la mente del rey. Nadie duda que en ese instante, unido a su buena actuación con los sucesos de Vitoria, hizo que entrase en lo que pudiésemos llamar el foco de la luz para ser presidente del gobierno. Se procede, pues, a la votación nominal del proyecto. Lo que las Cortes aprueban ese 9 de junio es el derecho de los partidos a constituirse como tales. Otra cosa es su legalización, y la ley remite esa cuestión al Código Penal. Según la ley, aprobada con holgura de votos, será el Código Penal el que establezca qué partidos van a ser considerados legalizables y cuáles no. Sí. Esa misma tarde se va a votar la reforma del Código Penal, la llave que deberá abrir la última puerta a la legalización de los partidos. Pero en esa llave está precisamente el obstáculo. Esa es la puerta que los procuradores franquistas no quieren abrir. Por debajo de la discusión y de la oposición a la reforma del Código Penal estaba el problema del Partido Comunista. En el proyecto presentado a las Cortes se había introducido un párrafo en el cual se decía que estaban fuera de la ley aquellas asociaciones políticas que, sometidas a disciplina internacional, quisieran implantar un régimen totalitario. Esto se refería evidentemente a los partidos comunistas de signo marxista, leninista y obediencia soviética. No se referían igual a los llamados partidos eurocomunistas, puestos que estos no estaban sometidos a disciplina internacional de la misma manera que los otros. Pero lo cierto es que en el fondo lo que los procuradores de aquel momento no querían dejar pasar era al Partido Comunista a través de la reforma del Código Penal. El ambiente se ha ido tensando cada vez más en las Cortes. La noticia del asesinato en la localidad vizcaína de Basauri del jefe local del movimiento aumenta definitivamente el nerviosismo. Muchos procuradores piensan que se ha ido demasiado lejos y no parecen ya dispuestos a continuar abriendo la mano. El ambiente era muy malo para el gobierno. El proyecto era claro que no iba a obtener un número suficiente de votos favorables. Desde el despacho del presidente de las Cortes yo salía a los pasillos a palpar el ambiente. Y una persona tan ecuánime como Juan Sánchez Cortés, con el que me unía una vieja amistad de alumno con profesor, me dijo: no sometáis a votación este proyecto porque no saldrá adelante. Retirarlo o aplazarlo. Y así lo hicimos. El tercer proyecto reformista del gobierno sucumbe así entre las presiones del búnker y la decisión de un gobierno dividido. Ninguno de esos temas con un gobierno unido hubiera sido problema. Lo que es que ya para entonces el gobierno estaba bastante desunido. Finalmente, con el bloqueo de la reforma del Código Penal, todos los derechos reconocidos en las leyes recién aprobadas quedan suspendidos. Al cambio político no solo se le da un frenazo. La reforma del primer gobierno de la monarquía acaba de encallar. El momento de cambiar al presidente del gobierno ha llegado ya. De julio, jueves, 11 de la mañana. Se celebra en el Palacio Real el acto protocolario de presentación de credenciales de nuevos embajadores. Este ha sido el día elegido por el rey don Juan Carlos y por el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, para cambiar al presidente del gobierno. Para la 1 de la tarde de ese jueves, Carlos Arias ha sido convocado al Palacio Real. Su Majestad desea verle, es el mensaje. El rey estaba preocupado, estaba muy serio.
Estaba como una especie de cara de no haber dormido, de haber tenido que tomar una decisión. Carlos Arias abandona su despacho oficial en la presidencia del gobierno pasadas las 12 del mediodía y sube al coche oficial que ha de llevarle hasta Palacio. Tan solo 24 horas antes, Arias ha estado celebrando con sus íntimos su paso del Ecuador al frente del gobierno y no imagina ni remotamente la razón por la que el rey desea verle en ese momento. Será un asunto de rutina, piensa. Sin embargo, lo que el rey va a pedirle a Arias es que le presente su dimisión, a pesar de que la ley lo asegura como presidente hasta enero de 1979. De la reacción de Arias ese día, es decir, de que acepte sin más la sugerencia del rey o se resista a renunciar a su cargo, depende en parte que el búnker se irrite peligrosamente o se resigne a aceptar sin mayores maniobras la decisión del jefe del Estado. La situación es, por eso, políticamente delicada. Desde hace meses, don Juan Carlos y Torcuato Fernández Miranda han planificado este momento. Lo han hecho coincidir deliberadamente con una de las reuniones de rutina que, una vez cada 15 días, celebra el Consejo del Reino. El rey y Fernández Miranda quieren que todo transcurra muy rápidamente, de modo que entre la noticia de la dimisión de Arias y el nombramiento del nuevo presidente no haya tiempo material para que el franquismo intransigente se movilice. La operación ha de hacerse con rapidez y con sigilo. A la salida me saludó como siempre con gran cortesía y me dijo: va a haber noticias importantes políticas, pero no puedo pedirte más que discreción absoluta porque no quiero que se vaya más allá. Y yo tuve enseguida el pálpito de que se trataba de un cambio de gobierno. El presidente del gobierno llega al Palacio Real a la 1 de la tarde, cuando la ceremonia de presentación de credenciales está concluyendo. El rey recibe a Arias e inicia una conversación que evidentemente le resulta difícil. Pero Arias comprende rápidamente y se adelanta al rey. Antes de que don Juan Carlos llegue a pedírselo, el todavía presidente del gobierno presenta su dimisión. El rey le dijo: hombre, no, pero no es eso, precisamente quiero hablar, no, yo irrevocablemente presento mi dimisión y le agradezco mucho las deferencias que ha tenido conmigo y se lo he de comunicar al Consejo de Ministros, que convoco inmediatamente después de las credenciales. El encuentro con el rey ha durado apenas 20 minutos y el hecho es que Carlos Arias no ha puesto ningún obstáculo a su retirada. El primer paso para intentar de nuevo la reforma política se ha dado pues con facilidad, pero queda todavía por recorrer la parte más difícil del camino. Cuando a las 7 de la tarde de ese jueves se celebra el Consejo de Ministros extraordinario, convocado por Carlos Arias para informar al gobierno de su dimisión, hace ya una hora que la noticia ha saltado a los teletipos y corre de boca en boca. Los periodistas rodean a los miembros del gobierno que, en la opinión general, tienen todas las posibilidades de suceder a Arias en la presidencia. La palabra del día es, en parte, alivio, pero sobre todo, expectación. José María de Areiza, ministro de Asuntos Exteriores, es sin duda uno de los presidenciables. Y por supuesto Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, autor del proyecto de reforma y la estrella política del primer gobierno de la monarquía. Y mientras la prensa rodea a los considerados candidatos, el ministro del Movimiento, un hombre joven en quien nadie piensa para encabezar la transición, permanece en solitario en su casa y espera.